Sin duda paso a presentar a nuestro ponente porque lo que nosotros queremos es capacitarnos, terminar este mes con lo mejor y sobre todo aquellos que me han escrito, oye Miguel, no me da tiempo, le digo, no te preocupes, puedes tomar esta ponencia, estas charlas con pijama puesta, entonces no es necesario que te la quites con el hecho de que puedas escuchar, bienvenido. Pues bueno, Javier Peitiví es consultor de comunicación política pública, es consultor de comunicación política y pública en Ideograma, la consultoría de Anthony Gutiérrez Rubí, desde donde trabaja para 10 países en campañas electorales, presidenciales, regionales y locales. Comunicación política y pública institucional y comunicación estratégica. Es politólogo, especializado en relaciones internacionales. Es doctorando en ciencia política, tiene un máster en sociedad del conocimiento, un posgrado en cultura de paz y posgrado en estructura de la Unión Europea. También es profesor de la gran mayoría de máster sobre comunicación política en España. Muy buenos días desde México, Javier Peitiví, y muy buenas tardes, noches desde España. Adelante. Hola, buenos días. Gracias, Miguel, gracias, Yasmín, y gracias a Ambrosio por la invitación. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo, que no lo he probado. Un segundo. Ya estás habilitado. Vale, perfecto. ¿Me avisáis cuando lo veáis, por favor? Listo, lo vemos. Vale, perfecto. Como decía Miguel, yo me dedico a la comunicación política hace ya unos cuantos años, cada vez más, de hecho. Yo empecé hace 12 años y desde que soy consultor político, a ver, la comunicación política en sí no ha variado. Es decir, nuestro trabajo es persuadir a la gente de que somos el mejor candidato, la mejor candidata al mejor partido. Y eso no ha cambiado con los años. A partir de aquí sí que han cambiado cosas, ¿no? Que es lo que yo quiero hoy comentar. Y sobre todo quiero comentar algo que a veces no nos damos cuenta y en medio de campañas o en medio de comunicación política cometemos ese error, que es que diferenciamos entre la comunicación online y la comunicación offline. Mi perspectiva y mi idea y mi experiencia me indica que cuando separamos ambas campañas, la tradicional y la online, lo que estamos es cometiendo un grandísimo error. Yo, por ejemplo, a veces explico un caso. Nosotros cuando llevamos alguna campaña muy grande, con presupuesto, a veces nos insertan dentro de un equipo de campaña. Yo recuerdo una campaña muy grande y yo estaba en el equipo de comunicación online y jamás me presentaron a la comunicación tradicional, que era el edificio, bueno, el piso de al lado. Ellos comunicaban una cosa y nosotros otra, con lo que la comunicación no era coherente, perdíamos un montón de oportunidades y desde luego comunicábamos cosas diferentes y de manera diferente. Eso no ha cambiado tanto con el tiempo y por eso si tenéis que recordar algo de hoy, quiero que sea eso, ¿no? Si no conectamos el online y el offline, estamos condenados seguramente a perder. Y además que hay que hacerlo bien, tanto online como offline. Es lo que vamos a ver esta mañana, bueno, mañana para vosotros. ¿Qué es lo que varía o lo que ha variado? Especialmente la publicidad. Cada vez es más ineficiente porque tenemos un sexto sentido para que cuando vemos publicidad pasamos olímpicamente de ella, no le hacemos ni caso. Segunda cosa, vivimos en burbujas. La gran mayoría de vuestros amigos en redes sociales piensan igual que vosotros, tienen vuestras mismas creencias. De hecho, hay estudios que indican que es el 84%. Por tanto, para un partido, para un candidato, una candidata, cada vez es más difícil impactar con un mensaje a este público, sobre todo porque es difícil llegar a ellos. Hoy también veremos cómo atravesar estas burbujas. Tercero, cada vez decidimos el voto mucho más tarde, muchísimo más tarde. En la gran mayoría de elecciones, sobre todo cuando no hay mucha polarización, la gente, entre un 30 y un 40% de personas no sabe aún qué votar o no lo ha decidido a 15 días de la elección. De hecho, las últimas elecciones en España, y creo que en Argentina era un 21% que votaron, eligieron su voto el mismo día, en España fue un 18%. Así que cada vez la campaña es más permanente que nunca. Hasta el último segundo podemos hacer cambiar un voto, pero también lo podemos perder. Cuarto, la infidelidad electoral. Cada vez nos cuesta mucho menos variar de voto, variar de partido. A más local sea la elección, menos nos va a costar.
Por lo tanto, este cambio de volatilidad, especialmente en generaciones más jóvenes, yo qué sé, me explico, caso personal, ¿no? Mi padre ha votado siempre a un partido y hace 5 o 6 años cambió de partido. Fue un milagro, no os lo imagináis, pero fue un milagro. Yo he votado a 6 o 7. De hecho, una vez puse Pocahontas en una, bueno, da igual, da igual, perdimos. Cada nueva generación le cuesta mucho menos cambiar su voto y cambiar de partido. Por tanto, hasta el último segundo, pues también la campaña es más permanente que nunca. Muy bien. Más indecisión y más volatilidad. ¿Significa que la gente de repente es más idiota? Pues podría ser, no lo descarto. Pero en principio no tiene por qué. De hecho, lo que sabemos más que nunca seguro es a quién no vamos a votar. Nunca voy a votar por ese. Y lo tenemos cada vez más decidido. Es un voto emocional, ¿de acuerdo? La gente cuando tiene que decidir su voto siempre tiene una terna. O voto por el partido A, o voto por el partido B, que se parece al partido A, o no voto, me quedo en mi casa viendo la televisión. Si nuestro candidato o candidata está en esa terna, tenemos posibilidades. Si no está, pues lo tenemos muy complicado. A partir de aquí, cuando yo tengo que pensar en comunicación política o comunicación en campaña, ¿cuál es mi público objetivo? Por supuesto está la gente que ya me vota, mi voto duro, mi voto fortaleza. Tengo que apelar a ellos, por supuesto, pero no es mi prioridad porque ya me votan. Segundo, la gente que nunca me va a votar porque no me gusto, porque me odia, no voy a perder tiempo, ni energía, ni dinero en ir a buscar este público. Mi público objetivo siempre es la gente que puede llegar a votarme. Es decir, gente indecisa o gente que me votó en otras elecciones anteriores, aunque haga 10 años, me da igual. Ese es mi público objetivo y el que tengo que ir a buscar en cualquier comunicación política, en cualquier campaña electoral. Mi público objetivo es la gente que puede llegar a votarme. Es decir, que toda la gente indecisa. ¿Cómo decide esta gente indecisa su voto? Pues está la teoría complicada de chunga académica horrible de Popkin, que no voy a explicar. Y luego está la teoría del borracho, que me gusta mucho explicarla, porque aunque sea un chiste muy antiguo, muy viejo y muy malo, se entiende perfectamente la metáfora de lo que quiere decir Jervis en esta teoría. Es un borracho que está debajo de una farola buscando algo. Y al cabo de un buen rato, un amigo suyo, no tan borracho, se le acerca y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? El borracho le dice, es que he perdido las llaves de casa. Y los dos se ponen a buscarlas. Al cabo de un buen rato, al no aparecer nada, el no tan borracho le dice, oye, ¿seguro que has perdido aquí las llaves? Porque aquí no hay nada. Y el borracho dice, no, las he perdido allí. Pero allí está oscuro y aquí hay una farola. ¿Vale? Perdonadme por este chiste horrible y malísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Es una metáfora de que el público, el votante, al igual que el borracho, busca algo de luz. Es decir, cuando estamos en esa terna y no sabemos qué votar, buscamos algo que nos ilumine. ¿Qué recordamos de ese político? ¿En qué le diferenciamos de otro? Si cuando piensan, es lo que se llama la memorabilidad. Si cuando pensamos no sé, yo no sé quién votar, pero pienso en los dos, tres candidatos que puedo llegar a votar. Si no recuerdo nada bueno de ninguno, pues es más complicado que te elija a ti. Y si no te diferencio del resto, sigue siendo igual de complicado. En cambio, si durante toda la legislatura, y especialmente durante toda la campaña, los últimos 100 días de campaña, me has estado generando percepciones positivas constantes, hablo de impactos mediáticos, o con mensajes, o con imágenes, o con conversaciones, es lo que vamos a ver hoy. Si has generado estas percepciones, es muchísimo más sencillo, no digo fácil, pero más sencillo, más simple, que lleguen a pensar en ti como potencial voto, ¿de acuerdo? Si yo no me diferencio, si yo no genero percepciones constantes, es mucho más complicado que a la hora de votar ese indeciso o indecisa se decida por mí. Por tanto, generemos percepciones constantemente. Todo lo que hacemos en campaña, todo lo que hacemos en comunicación suma, ¿de acuerdo? Antonio Gutiérrez Rubí tiene una metáfora, y es la última metáfora de hoy, que es un gran árbol nevado, ¿no? Entonces, Antonio siempre dice, imaginad que de repente se cae esa rama. Y Tony dice, la rama no se cae por el copo de nieve número 1, sino por el 29, el 39 o el 114. En persuasión electoral es exactamente lo mismo. Si yo no genero percepciones, no me van a votar. Y a lo mejor alguien me votará si le genero 25 percepciones positivas, otro 39, otro 114. Pero todas suman, ¿de acuerdo?
todos hacen que finalmente la rama se caiga y el voto caiga hacia nosotros, ¿no? Y esto lo hacemos sobre todo a través de relaciones y a través de contenidos, como veremos después. Y vuelvo a lo mismo de antes, on y offline, en campaña conectada. Si yo no conecto las dos campañas, como he comentado antes, pues lo tengo mucho más complicado y voy a perder un montón de oportunidades comunicativas. Y os pongo un ejemplo siempre, ¿no? Imaginaos que yo tengo una grandísima candidata y, oye, pues es muy buena en el tú a tú, pues en la relación personal. Y la envío pues a un barrio o un territorio a recorrer pues una mañana pues, y hablar con cuanta gente, más gente pueda, ¿no? Imaginaos que habla con 50 personas. Son 50 personas con las que se van a sentir mucho más cercanos a mi candidata, le va a caer mucho mejor y es muy probable que muchos de ellos, sobre todo los indecisos, se piensen si pueden votarla o no. ¿De acuerdo? De hecho, hay estudios que indican que la relación personal tú a tú aumenta entre un 8,5 y un 19,5% el potencial voto, ¿no? Es decir, a más gente conozcamos personalmente, más probable es conseguir que nos voten. Muy bien, imaginaos que es buenísima en el tú a tú, ¿de acuerdo? Y he hablado con 50 personas. Son 50 personas que pueden llegar a votarme con suerte, pero son 50. Si yo no genero ningún contenido de esa visita, pues con imágenes, con un pequeño vídeo y lo subo a redes, pierdo oportunidad comunicativa. Porque de esas 50, a lo mejor podrían transformarse en 200 o 400 que lo ven online, ¿de acuerdo? Esa pequeña imagen, ese pequeño vídeo. Por eso hay que relacionar ambas campañas, el on y el off. Ahora pongámoslo al revés. Imaginaos que mi candidata es la hostia, es muy buena en redes sociales, tiene un montón de seguidores, la gente la quiere, pero yo no consigo que de esa relación online, de seguirme, luego vayan a hacer campaña por mí en sus casas o con sus amigos en un bar, o que vayan a mis actos políticos, o que hagan campaña por mí. Si yo no lo consigo, si no consigo bajar de la red a la calle, no voy, o sea, es muy complicado que gane, ¿de acuerdo? Si no conecto ambas campañas, es muy complicado ganar absolutamente nada. Hoy en día nadie aún, y creo que aún tardará muchísimo, o sea, no se puede ganar una campaña solo con Internet. Es imposible, no lo ha hecho nadie. También os digo que hoy en día una campaña sin Internet tampoco se puede ganar. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Así pues, conectemos ambas campañas. Como comentaba, lo más importante, lo que la gente más recuerda, es la relación personal. El salir a la calle, el saludo, el ir a tomar un café y darle la mano. Es lo que, o sea, más conozcamos a un político, más probable es que nos caiga mejor, que nos sintamos más similares a él o a ella, que sintamos que, pues que es más cercano, que nos cae mejor en general. Por tanto, salgamos a la calle. Las relaciones es lo más importante. Pero tenemos algunos trucos, entre comillas, que nos pueden ayudar a ser más recordados, a aumentar la memorabilidad. Por ejemplo, tocar. Cuando un candidato o una candidata toca a alguien, tocar es aquí, en la espalda. Tampoco, no quiero toquéis nada más. Hay estudios que indican que se aumenta un 20% la favorabilidad. Es la favorabilidad, no el voto. Si aumentáramos un 20% de votos, estaríamos todo el día tocando gente. No hace falta. Pero que veáis que somos animales sociales, entre comillas, ¿no? Bueno, sin comillas. Y la relación personal, incluyendo física, es importante a la hora de generar relaciones y memorabilidad. Nos van a recordar mucho más, vamos a tener más percepción de confianza y de cercanía si nos acercamos a alguien y si le tocamos, ¿de acuerdo? De hecho, hay estudios que indican que los camareros y camareras que te tocan, otra vez en la espalda, tampoco, no quiero más, aumentan un 30% las propinas, los tips. Quiero decir que si os toca un camarero o camarera, que sepáis que es por esto y no por otra cosa. Yo tengo un pequeño ranking a través de diferentes estudios que existen, ¿no? Sobre cómo nos recuerda la gente en elecciones especialmente, ¿no? La relación personal, como decía, es lo más importante. Lo segundo que más recuerda a la gente es la llamada telefónica. No hablo de robots ni llamadas, hablo de llamada persona a persona. Y os pongo un ejemplo. Si queréis pedir un favor, vais a enviar un WhatsApp. O mejor vais a quedar con la persona o la vais a llamar directamente por teléfono. Pues en la respuesta lo tenéis, ¿no?
A mis clientes cada día, depende del cargo, tienen más o menos llamadas, obviamente, ¿no? Pero mis clientes tienen un listado cada día de gente a la que tienen que llamar por teléfono. O sea, entidades, asociaciones, alguien que ha ganado un premio, lo que sea, pero llamar, 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 porque es lo segundo que más recuerda a la gente. Seguimos bajando en este ranking de memorabilidad, ¿no? De modos de que la gente te recuerde mucho más y por tanto te pueda llegar a votar. DMs en redes, los mensajes directos. Pues mis clientes también tienen cada día un listadito. A ver, depende del cliente, obviamente no lo hacen ellos, lo hace su equipo. Pero tiene un listadito de gente a la que hacer un DM, ¿no? Y pues, yo que sé, a un periodista. Oye, me ha encantado tu artículo, enhorabuena, a ver si nos vemos. O este comentario que me has hecho me ha interesado mucho, a ver si hacemos un café. Esta gente a la que recibe un correo, un mensaje directo pues de un candidato, una candidata, de un ministro, de un gobernador, me da igual, no lo van a olvidar y además lo van a contar a sus amigos y a sus familias. Y eso es lo que genera esa memorabilidad positiva que estamos buscando constantemente, esa suma de percepciones. Seguimos bajando. Contenidos propios en redes sociales, contenidos en medios, bajamos aún más, folletos, emails, que casi no tienen ningún efecto, ¿no? Pero, o sea, todo suma, es lo que decía Antoni antes del árbol nevado, ¿no? Todo genera finalmente una percepción que hace que finalmente la rama se caiga. Pero tenemos que saber, o tenéis que saber, que hagáis lo que hagáis, lo que más recuerda a la gente siempre son las relaciones personales, las llamadas telefónicas, en este orden, ¿de acuerdo? A partir de aquí, tenemos que saber o buscar lo que yo siempre les pregunto a mis clientes en campaña, ¿no? ¿A quién has conocido hoy? Si hoy no has conocido a nadie nuevo, si hoy no has, nuevo, que hacía tiempo que no veías, si no has llamado a nadie que no sea de tu equipo o que ya te vote, pues como gestor a lo mejor ha estado muy bien, pero como campaña no me estás ayudando una mierda, o sea, nada, no me estás ayudando nada. Necesito que busques relaciones, ¿no? Luego lo hablaremos, pero mis clientes no buscan votos, buscan relaciones y se lo tienen que meter en la cabeza. Buscamos relaciones siempre, ¿de acuerdo? Y no votos. Por ejemplo, adiós a ir cuando quedan 3 semanas para las elecciones a ver a una entidad. No, eso es electoralismo, eso es ir a buscar votos. Mis clientes lo que hacen es ir el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4, que queda un mes para las elecciones, pueden ir y no suena tan electoralista porque ya han ido otras veces o han llamado por teléfono o han tenido más relaciones, ¿de acuerdo? Es un pequeño ejemplo. No vamos a buscar votos, vamos a buscar relaciones siempre, a generar esas percepciones positivas. Además, más conozcamos al candidato o la candidata, mejor nos caiga. Podemos aumentar los votos, según diferentes estudios, entre un 2 y un 13%. Y esto lo sé porque es mi tesis doctoral, o sea que estoy machacando este tema. Tenemos que generar modos de hacer que la ciudadanía sienta que nuestro candidato o candidata es la persona más cercana a ellos, que es la persona que más se parece a su manera de ser o que piensa de manera más parecida a estas personas. Si lo logramos, como indico, pues entre un 2 y un 13% aumentamos. Y siempre es mucho mejor personalizar en el candidato que no en el partido. La gente en estos tiempos, no es en México, es en todo el mundo, desconfía cada vez más de los partidos. No digo que no funcionen, los partidos funcionan perfectamente. De hecho, la mayoría de partidos lo que hacen es, como han entendido esto, lo que hacen es humanizar y personalizar más a su candidato o candidata. Pues para lograr esto, ¿no? Para que generar un sentimiento, una percepción de más cercanía. Vale. ¿Cómo conseguimos que la gente nos recuerde? Lo que comentaba de la memorabilidad. Os pongo diferentes ejemplos, ¿no? El primero es la segmentación. Mejor conozcamos a nuestro público, mucho más o mucho mejor podremos segmentar y darles el mensaje específico, ¿no? Algo que recuerden mucho más porque les afecta a su cotidianidad, sienten como más próximo o les preocupa. Por ejemplo, yo divido en 3 segmentaciones. La primera es de voto. ¿Dónde me votan? ¿Dónde no me votan? ¿Dónde me votaban? Pues yo qué sé, esto es Puebla, ¿no? Pues resultados en la gubernatura. Pues yo puedo pensar a partir de aquí dónde voy menos, dónde voy primero, etcétera. Pero también me interesa la evolución. ¿Dónde me votaban más? ¿Dónde he ido ganando? ¿Dónde he ido perdiendo? ¿A dónde han ido los votos? Todo esto tengo que saberlo antes de empezar una elección. Y es lo más sencillo, porque obviamente los datos los tengo, o debería tenerlos.
también que a más pequeños sean los datos, es decir, si los tengo por mesa, mejor que no por distrito. Si los tengo por distrito, mejor que no por municipalidad, por ejemplo. Mesa es lo mejor. Porque yo a partir de aquí puedo hacer cosas, o puedo pensar en acciones, o puedo pensar en dónde publicito específicamente ciertos mensajes. Pues, por ejemplo, esto es Madrid, la parte azul es el Partido Popular, la parte verde es Vox, la parte pequeñita roja es el Partido Socialista, las últimas elecciones del año pasado. Claro, yo sé que esto en realidad, si lo miro, si lo pienso, si lo analizo, son dos edificios. Son estos dos. Y el de la izquierda es un edificio público donde no vive nadie. Por tanto, todo el voto socialista casi de Madrid, el que aún les queda, está aquí. Oye, pues igual, de hecho, sé que es esto, es este edificio. Pues yo, si quiero empezar por algún sitio, fortaleceré este edificio. Iré más veces o pondré publicidad cerca o haré Facebook Ads a toda la gente a 500 metros a la redonda de este edificio. Tengo algo por donde empezar, tengo algo donde pensar diferentes acciones. Para esto es la segmentación también, ¿de acuerdo? Segundo tipo de segmentación que tenemos que tener en cuenta, la socioeconómica. ¿Cómo es, no sé, cómo es cada territorio? Donde hay más renta, más educación, donde hay más mujeres, más niños, más ancianos, más minusválidos, todo lo que pueda conseguir, me da igual. Depende de la ciudad, de la región o del país, yo puedo conseguir más o menos datos, porque obviamente pues, hay más o menos datos, o hay más datos abiertos, o hay mejores webs demoscópicas, etc. Por ejemplo, esto es Nueva York, la criminalidad este mes. Claro, si mi candidato o candidata tiene un mensaje para luchar contra la delincuencia, pues voy a ir donde más delincuencia hay. ¿Por qué? Porque es el problema que les atañe, que están preocupados, que lo viven cada día. Por tanto, como lo viven cada día, saben perfectamente de qué estoy hablando y lo van a recordar mucho más. Si yo en vez de ir donde más hay, voy donde menos hay, pues por supuesto que esta gente sabe que es un problema de delincuencia, pero no les afecta tanto y por tanto no lo van a recordar tanto. Por tanto, si yo no sé dónde hay más delincuencia, dónde hay menos, tengo a mi candidato o candidata dando vueltas como un idiota por toda la ciudad. Por eso es importante conocer mi público, conocer la gente que puede llegar a votarme y cómo es, cómo se comporta, qué piensan, qué necesitan, qué padecen. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, madres adolescentes en Barcelona. Barcelona tiene 73 barrios y no es un gran problema, de hecho, madres adolescentes, no, casi, o sea, hay muy pocas. Pero yo sé que si quiero instaurar alguna política pública sobre este tema o mi candidato o candidata que quisiera hablar de ello, tengo que ir al barrio Roquetas o al barrio de Raval, porque es donde más hay, ¿de acuerdo? Si yo no lo sé, envío a mi candidato o candidata a otro barrio donde no les importa ese tema y por tanto no les impactará y por tanto no me van a recordar. Tercera segmentación, el consumo cultural, cada vez más importante. Y esto me permite saber dónde ir a buscar a la gente por otros métodos, ¿de acuerdo? Nuestro trabajo como consultores, a ver, los partidos tienen buenísimos consultores. ¿Por qué a veces se contrata gente de fuera? Pues porque a lo mejor tiene más imaginación, porque no está tan metida en el partido, no por nada más, porque tiene otras experiencias en diferentes sitios. Por ejemplo, esto es Argentina. En Argentina yo puedo saber qué música le gusta a cada uno según la ideología, porque hay un estudio en la Universidad de Buenos Aires que lo miró. Yo sé que a la gente de derechas le gusta mucho más Coldplay o Andrés Calamaro, y a la gente de izquierdas, pues Radiohead, Los Redondos o Fito Páez. Si yo trabajo para el PRO, para Cambiemos, para el partido de Mauricio Macri, puedo pensar, oye, pues es más probable que llegue al público de derechas si a lo mejor, yo qué sé, si Macri tiene que subir una canción a redes sociales, que sea de Andrés Calamaro. O si tiene que subir, que se quiere poner un vídeo o tiene que ir a un concierto, oye, que sea el Calamaro. O incluso pensar, si me tengo que publicitar en YouTube, oye, pues ¿has pensado en que tenga música de Calamaro o los propios vídeos de Andrés Calamaro de YouTube? Porque allí es mucho más probable que la gente que lo esté viendo sea de derechas y pueda llegar a votarme. O sea, hablamos de probabilidades. Cuanto más conocemos a nuestro público, más probable es acertar e impactar con un mensaje según sus gustos personales. También hay series de televisión. Si tenéis curiosidad, tengo un artículo sobre qué series gustan más a conservadores y qué series gustan más a progresistas. Por ejemplo, en los conservadores casi nunca
citan Juego de Tronos entre las 10, 20 mejores series de la historia. En cambio, los progresistas la citan la 1, 2 o 3, para que veáis un pequeño ejemplo. ¿Me puede servir de algo? Pues puede ser o puede ser que no, pero puedo pensar en publicitarme en grupos de Juego de Tronos si soy de izquierdas, o poner, yo que sé, un pequeño meme o un pequeño guiño a Juego de Tronos, porque mi público sí lo va a ver, lo va a recordar y le va a impactar un poquito más que si fuera de derechas. Vale. Más cosas, ¿no? Más ejemplos. Y os pongo ejemplos directos, ¿no? Y reales. La foto de la derecha es el barrio de Diagonal Mar de Barcelona. Como decía, tenemos 73 barrios. Diagonal Mar es el barrio con más niños pequeños de 0 a 4 años. Es el tercero con más niños de 5 a 9. Es el barrio con más parejas jóvenes. Es el barrio con más parejas jóvenes con hijos y sin hijos. El barrio con más madres solteras. No, sí, madres solteras. Y es el barrio con menos gente mayor. ¿Hablaré de pensiones si envío a mi candidato? Pues puedo hacerlo, pero difícilmente la gente, o voy a encontrar mucha gente que le impacte mi mensaje, que lo recuerde. ¿De qué hablaré en Diagonal Mar? Pues hablaré de guarderías, o de parques infantiles, o de ayudas a madres solteras. Ese es el mensaje que es más probable que la gente de este barrio, de este territorio, recuerde. La foto de arriba a la izquierda. Mombau, otro barrio de Barcelona, es un barrio muy pequeñito, muy en la montaña, que tiene muchas subidas y bajadas, muy montañoso. Es el barrio con más gente mayor de lejos de toda la ciudad. Y es el barrio con menos niños menores de 14 años. Hablaré de guarderías aquí. Pues seguro que hay familias, segurísimo. Pero es más probable que mi mensaje impacte si yo, cuando voy a este barrio, solo cuando voy a este barrio, hablo de ¿cómo se llaman? Collares de emergencia, ¿no? De los ancianos apretar el botón si tienen alguna necesidad. O puedo pensar en ayudas a edificios para que instalen ascensores, allí si es que hay alguno donde no hay. O puedo pensar que puedo proponer la construcción de escaleras mecánicas porque las calles son de mucha subida y así la gente mayor podrá ir a comprar. De hecho, el barrio está lleno de esto. O sea, son mensajes que afectan a mi público. Si yo no lo conozco, la gente no le va a impactar. La imagen de abajo es Panamá. En Panamá, yo soy bastante friki y llegué a estudiarme en qué esquinas había habido accidentes de tráfico durante un año. Y cuando mi candidato iba a esos barrios, a esos corregimientos que se llaman, pues decía, y aquí os pondré un semáforo porque el año pasado hubo 3 accidentes y murieron 2 personas. O aquí cada mañana tendréis un guardia urbano porque el año pasado atropellaron a 2 niños cuando iban al colegio, así y los niños irán más seguros al colegio. Se ganó esa elección por 4.000 votos y seguramente la segmentación no fue lo más importante. Pero vuelvo a lo mismo, todo ayuda, todo suma, ¿de acuerdo? La gente de esos barrios, de esos corregimientos, cuando pensaban en mi candidato seguro que pensaban, es un corrupto, es malísimo, es un cabrón, etc. Como todos. Pero este aún, o sea, lo recordaban positivamente porque sabía algo que era de su barrio, que les afectaba en el día a día, que les podía ayudar en su cotidianidad. Para eso se segmenta, ¿de acuerdo? Segundo punto, la imagen. La imagen genera un montón de percepciones, un montón de memorabilidad. Sobre todo, a ver, más grande sea la elección, es decir, si en una local yo puedo llegar a ver al candidato o la candidata. En una presidencial es mucho más complicado por razones obvias. Por tanto, mucha de la percepción que yo tenga del candidato o la candidata la tendré a partir de las imágenes que yo vea en redes o que vea en medios de comunicación. Por tanto, cuidemos las imágenes. Es importantísimo hacerlo. Perdón, que bebo agua. Esta imagen, que como obviamente sabéis todos y todas, está muy de actualidad, es una imagen buscada. El equipo de Putin quería dar una percepción que no era muy positiva para la paz, entre comillas, como luego se ha visto, ¿no? Pero están generando una percepción. Nuestro trabajo es generar percepciones a través de las imágenes, generar mensajes a través de las imágenes. Yo siempre pongo este ejemplo que es muy antiguo, pero me sirve perfectamente para explicar lo que quiero decir. Esto fue en 2010 o 2011, explotó una plataforma petrolífera en el Golfo de México y la Casa Blanca subió las fotografías de ese viaje, en este caso Obama, yendo al territorio. Publicó solo 6 fotos, solo 6. Esta es la número 3. El resto son muy parecidas, ¿eh?
Esta foto al día siguiente era portada en todos los medios de comunicación de Estados Unidos. ¿Qué denota? ¿Qué mensaje da esta fotografía? Pues liderazgo, Obama está hablando, la gente le mira, sabe lo que hay que hacer, tiene el control de la situación. Es la foto número 3 de las 6 que enviaron a prensa y subieron a redes. La número 7 es esta. ¿Verdad que no genera la percepción de saber qué hacer? Es más bien una, estoy solo, no me quieren, matadme. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que decidir qué fotografías subimos y cuáles no. No subamos cualquier cosa. Subamos solo la que da el mensaje que queremos dar. También, ¿por qué Putin en muchas de sus fotografías parece un macho alfa? Pues porque todos los estudios de Rusia indican que quiere un presidente fuerte. Vale. ¿O por qué esta foto es coherente con Ocasio-Cortez o esta lo es con Putin? Es decir, si a López Obrador lo desnudamos y lo metemos en un bosque, con perdón, ¿sería igual de coherente que esta? Pues seguramente no, ¿de acuerdo? En cambio, bueno, esta tampoco, vale. Pero a Ocasio-Cortez, esta sí que es coherente. Si ponemos aquí a Putin, no lo sería. O sea, el primer ejercicio que tenemos que hacer es conocer a nuestro candidato o candidata, o político o política, ¿no? Que es coherente con esa persona y a partir de aquí multiplicarlo a través de imágenes, a través de mensajes, etc. La gran mayoría lo que queremos es siempre, como hemos visto antes, alguien que nos parezca cercano, que nos parezca que escucha a la gente, que conoce el territorio. Eso es lo que tenemos que generar en nuestras imágenes, como vamos a ver ahora. Y lo haremos con escenografía especialmente. Tenemos que cuidar la escenografía de lo que publicamos. Esta clase es, bueno, esta sesión es muy, muy corta, por eso voy a ir rápido y no os pongo 50.000 ejemplos, pero este es uno de ellos. Esto era en la anterior crisis, Merkel pidiendo dinero en todos los países de Europa, sobre todo porque le debían dinero a bancos alemanes. Le tocó el turno a Italia y Matteo Renzi, que era el primer ministro, pensó, bueno, su equipo pensaron, en vez de recibirlo en Roma con las banderitas de los países, con el logo del gobierno, vamos a ir a Florencia, vamos a ir a la Galería de Academia y vamos a hacer la rueda de prensa a los pies del David de Miguel Ángel. ¿De acuerdo? Solo con esta imagen ya doy un mensaje. Alemania tiene todo el poder, tiene todo el dinero, pero la historia, la cultura es de Italia. Aparte de otros mensajes que dieron después de este, una sola fotografía ya te genera esa imagen, este impacto, ¿de acuerdo? De hecho, toda Europa habló de esto. O esto es un partido catalán, Junts per Catalunya, que tiene una percepción un poco más anquilosada, ¿no? De viejo. ¿Qué hicieron las últimas elecciones el año pasado? Oye, pues generar la percepción, solo a través de la escenografía, de que era un partido hipermoderno, ¿no? Como podéis ver aquí. Las imágenes, la gente que está en Zoom, es la misma gente repetida, una y otra vez, pero da el pego, entre comillas, ¿no? Y genera una sensación en medios y en redes de ser un partido moderno. Solo con la escenografía podemos generar mensajes. O esto es lo que llamamos una performance. De vez en cuando, solo de vez en cuando, tenemos que tener la capacidad de generar algo que llame muchísimo la atención de la prensa cuando queramos que saquen algo importante para nosotros. En este caso, era el programa electoral del Partido Popular en Andalucía. Este es Juanma Moreno, que luego ganó. Presentó su programa electoral delante del prostíbulo donde socialistas gastaban dinero público. Obviamente esta fotografía fue al día siguiente portada en un montón de medios. Pero estas performances son muy complicadas de hacer, porque bueno, solo hay una persona en el mundo que sabe hacerlas, que es el equipo de Boris Johnson. Pero el resto de gente pues, nos cuesta. Aún así, de vez en cuando hay que intentarlo, ¿de acuerdo? Porque nadie hubiera hablado del programa electoral sin esta fotografía. Por eso es importante estas performances. Más cosas. El 360. Si yo quiero generar la percepción de cercanía, pues esta es la típica fotografía que veréis en cualquier meeting. O sea, no digo que esté mal, está normal. El político está arriba, se dirige al público, está hablando y la gente le escucha. Y genera una percepción, que no es mala, digo, es la normal. Esto es Albania. Este político, igual su discurso es mucho peor, pero la percepción de cercanía es mucho mayor, de confianza incluso. No por una fotografía voy a decir, uy, qué bueno es el Democratic Party de Albania, voy a votarlo. No, pero por un montón, una suma de percepciones, de imágenes parecidas, sí que puedo llegar a sentirme más cercano a esta gente, ¿no? Y si
Lo que decíamos antes, si soy indeciso o indecisa, cositas como estas, percepciones como estas, finalmente pueden hacer que finalmente me decida a votar por ellos. Más ejemplos del 360, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hicimos en Argentina. Es el estadio de Avellaneda. Se creó un gran pasadizo, entre comillas, y en medio un escenario. El escenario parece pequeño porque es obviamente gigantesco el estadio, pero es grande. Eran 9,5 metros de diámetro. Cuando rodeamos a alguien, a un candidato o candidata de gente, no hace falta 360, pero pues yo qué sé, 240 o 200 grados de gente, y bajamos el escenario, en este caso estaba el escenario, los pies de la candidata a la altura del codo de la gente. Repito, los pies de la candidata a la altura del codo de la gente, pero se puede ser más bajo aún. Cuando lo rodeamos de gente y bajamos el escenario, todas las fotografías, la haga la prensa o la hagan los activistas o lo haga el equipo de campaña, todas son así. Se genera la percepción de cercanía. ¿De acuerdo? Esta tipología de imágenes nos interesan mucho a la hora de generar percepciones de cercanía, de similaridad, de escucha a la ciudadanía. Más ejemplos, ¿no? Como lo que decía, escenarios más pequeños, o sea, no hace falta que sean muy grandes. Luego está el semicírculo. Hay que abandonar las fotografías del político delante de la gente o las fotografías en horizontal. Necesitamos generar fotografías de semicírculo, por ejemplo, como esta, ¿no? El candidato está en medio, escucha, porque la foto, aunque hable todo el rato, la foto es escuchando y tocando. Lo que decía antes, que aumenta un 20% la favorabilidad. Esta, por ejemplo, es la actual presidenta de Moldavia. Pues fijaos cómo toca, cómo se acerca, una posición proxémica que se llama. Podemos hacer incluso semicírculos todos de pie, en pequeños encuentros. Esto hay que enseñárselo al candidato a hacer. Y también al fotógrafo o la fotógrafa. Porque es importante para generar una percepción de cercanía, de escucha, de liderazgo. Pues, bueno, esto es en México, esto es Canadá. Esto es un semicírculo para machotes en Oklahoma, en el Partido Republicano, bueno, etc. Y siempre termino esta parte con este ejemplo, ¿no? Este es el actual gobernador de Chubut, en la Patagonia, en Argentina. Estas son fotografías, bueno, obviamente pues tiene muchas fotos de su equipo. No son malas fotografías, son fotografías pues, normales, ¿no? De su día a día. Este es el mismo tipo. ¿Qué gobernador es el mismo? Pero ¿qué gobernador os genera más confianza, más credibilidad, más cercanía, ¿no? Os cae mejor. Pues este o este. Pues obviamente quiero pensar que será el segundo, ¿no? O sea, siempre que podamos intentemos dar a conocer a nuestro candidato o candidata a través de imágenes, pues está semicírculo, con más gente, escuchando, son maneras de generar percepciones. Vale. Otra cosa importante de la escenografía, las traseras, lo que tenemos detrás. Huyamos de las banderitas, huyamos de dentro de los edificios, huyamos del logo del partido del gobierno. Sé que a veces hay que utilizarlo, no hay ningún problema, pero yo recomiendo huir de esto y sobre todo que la gente reconozca dónde estás, porque lo va a recordar muchísimo más. Porque va a decir, oye, yo he estado allí, o es mi pueblo, o yo quiero ir allí. O lo reconoce, ¿no? Oye, pues está en no sé dónde, está en Alemania, está en Colonia, está en Nuremberg, me da igual. Lo van a recordar mucho más. Pues, salgamos a la calle, porque aparte de que la gente reconoce el sitio y que la gente lo va a recordar mucho más, le vas a caer mejor y además va a sentir, va a generar esa percepción en su cerebro de que conoces mucho más el territorio. Por tanto, si siempre estamos encerrados en un despacho, no saben si estás en Nuremberg o en Bonn o en Berlín. Si sales al territorio, saben que lo estás reconociendo, que hablas con gente, que eres mucho más cercano. Pues bueno, también escenarios naturales, agua, verde, bosque. La gente lo recuerda muchísimo más y además hay estudios que indican que el político te cae bastante mejor con escenarios naturales. Pues bueno, cosas sencillas, tampoco hace falta hacer maravillas, ¿no? Pero cosas así. Toda la campaña de Feijóo en ser presidente de Galicia, pues eran así, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que quiero decir. Y luego también, si tenemos que ir a algún sitio a hablar de un tema, vayamos a un lugar que la gente
lo vea coherente, ¿no? Por ejemplo, Stephen Blaney, cuando era ministro del Interior y hablaba de temas rurales, se iba al campo. Cuando hablaba de seguridad en aeropuertos, ¿dónde iba? Al aeropuerto. O sea, con las imágenes podemos generar ese mensaje directamente. No perdamos de vista eso. Si estas ruedas de prensa las hace en el despacho con el logo del ministerio, pues nadie se va a acordar, nadie lo va a compartir, sobre todo porque las imágenes son muy aburridas, ¿de acuerdo? La prensa no usará imágenes aburridas. Y cuando la prensa, por ejemplo, por escrito, no lo pone en el diario, no pone la foto, es mucho más complicado que nadie lea el texto. Por lo tanto, con una buena imagen nos aseguramos que más gente lo lea. Y con una buena imagen nos aseguramos que la gente lo va a compartir mucho más en redes que si no con el logo del partido o la banderita. O sea, para eso son las imágenes, para generar más visibilidad. Vale. Y luego también tenemos que construirlas, podemos construirlas. Pues, por ejemplo, esto es lo que decíamos, ¿no? Un 360. Boris Johnson, rodeado de gente. Boris Johnson siempre se trasviste, se viste de diferentes cosas. Allí donde va, pues se pone el casco de bombero bueno, como si fuera un obrero, lo que sea, él se trasviste. Fijaos en lo que tiene detrás. Es la bandera británica con su logo de campaña, que era Get Brexit Done. Esto no estaba ahí, lo puso su equipo. Es el autobús de campaña que lo pusieron allí para que saliera en la foto. Nuestro trabajo también es este, ¿de acuerdo? Nuestro trabajo es conseguir que salga nuestro mensaje y enseñar tanto al equipo de fotografía o camarógrafos y obviamente al candidato o la candidata o al político o la política que queremos esta fotografía y tenemos que diseñarla nosotros, construirla nosotros. Bueno, esto es lo que decía de Boris Johnson, como veis siempre se pone a tope. Aquí estaba solucionando la COVID. También la belleza de las imágenes. Las imágenes bonitas también generan un montón de visibilidad. También os digo que tenemos que variar la tipología. A veces son más bonitas, otras más humanas, otras más políticas, otras de escenarios, otras... O sea, variar la tipología de imágenes si no queremos aburrir también. Si todas las imágenes fueran de este estilo, pues obviamente para Instagram aún, pero para el resto de redes la gente diría, bueno, ¿es una modelo o es una política francesa? Vale. También situar a la prensa. Yo la coloco. En este caso están a la izquierda arriba y detrás sale la OTAN, bueno, sale el portavoz de la OTAN y un vinilo azul enorme con el logo. Oye, aburrido sí, pero es lo que quieren. Si yo no lo, o en este caso, ¿no? Pues yo conozco a mi política delante de la furgoneta porque está el mensaje detrás. Nuestro trabajo es este también, ¿de acuerdo? O sea, no olvidemos que la imagen habla. Hagámosla hablar. Hagámosla hablar. Aparte de eso, los periodistas van a intentar buscar la imagen diferente, la que llama la atención, ¿de así que intentemos colocar a la prensa para que no puedan aparecer cosas raras, ¿no? Pues estos son pequeños ejemplos de bastante, bueno, más o menos recientes. Este es Bachelet en Sierra Gorda. Nadie cayó dónde estaba el atril, dónde estaba la prensa, dónde iba a estar la presidenta. Pues obviamente es un fallo, ¿de acuerdo? O este es el presidente de Cataluña, expresidente de Cataluña. Es el día de la fiesta del pan. No sé dónde es. Os prometo que el pan está en horizontal. Pero claro, si el periodista da toda la vuelta y se coloca cerquita del candidato, del presidente, pues parece otra cosa, ¿de acuerdo? Así que cuidemos las imágenes que utilizamos. Aparte de eso, las imágenes es la mejor manera de humanizar a un político o a una política. Es la mejor manera de lejos. Así que de vez en cuando tenemos que generar la percepción de que nuestro candidato o candidata, o político o política, me da igual, es quien más conoce el territorio, o sea, busquemos imágenes, por ejemplo, como la que veis. Lo que decíamos del semicírculo, ¿recordáis? En este caso, Macri en 2014-2015 era visto como un candidato, bueno, multimillonario, alejado de la gente, y estuvo 1 año y medio recorriendo toda Argentina con imágenes como esta, hablando con la gente, poniendo fotografías de su hija pequeña, Antonia, que tenía 5 años, pero nunca subió las fotos de sus hijos mayores, que tenían más de 20, solo de la pequeñita. De hecho, un 15% de sus fotos fueron sobre Antonia. Se está humanizando. De vez en cuando, colocar fotografías humanizantes nos ayuda a generar mayor visibilidad, memorabilidad y a caer mejor, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
y lo sé también por experiencia, ¿no? Cuando yo coloco una fotografía de un cliente de cuando él era pequeño o con sus hijos o cuando era estudiante, se triplica o cuatriplican los me gusta, las comparticiones, los comentarios positivos, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a lo mismo de antes. Si lo hiciera cada día, perdería el efecto. Por eso hay que variar la tipología siempre de imágenes, porque si no, el efecto, bueno, obviamente la gente pues se aburre también de siempre lo mismo. Vale. Más trucos, ¿no? De generar esas percepciones visuales. Mis clientes nunca llegan en coche. Obviamente van en coche, pero no aparcan en la puerta. Intenta aparcar a 100, 200 metros y van andando. Y yo aquí puedo conseguir imágenes saludando gente o un pequeño vídeo andando. O sea, genero esa percepción de que conoce el territorio, saluda, habla con gente. ¿De acuerdo? Si yo voy como si fuera a los Oscar, salgo del coche y me meto en el edificio, no saludo a nadie, no veo a nadie, no me sirve de nada. Comunicación no verbal importantísima. No siempre tiene que ser el candidato o la candidata, protagonismo de la ciudadanía. Vale. Tercer punto, activismo. Y voy ya más rápido. Quien hace verdadera campaña a nuestro favor no es el candidato o la candidata, es el activista. Si no lo tengo movilizado, si no hace campaña a mi favor en sus círculos personales, voy a perder. Es importantísimo tenerlos movilizados. Yo les enviaré argumentarios, les enviaré de todo. Y contenidos, imágenes, vídeos, ideas, les generaré actividades para que se estén movilizados, pero son ellos y ellas quienes tienen que hacer campaña a mi favor en sus círculos personales, en sus burbujas que decíamos antes. Porque ellos tienen mucha más credibilidad, ¿de acuerdo? Sobre esto, especialmente el activismo en red, tiene tres grandes fallos, por mi experiencia que he visto, ¿no? El primero es que difundimos, pero no buscamos relaciones. Pues yo tengo que seguir a gente, tengo que monitorizar si es quien habla de este tema, tengo que hacer DMs, lo que decíamos antes, seguir, hacer retweets comentados, mejor retweets comentados que retweets, por ejemplo. La capacidad relacional que tiene la red es enormísima, no la perdamos, es una gran oportunidad. Segundo, no voy a estar en todas las redes, estaré en las redes donde esté mi público objetivo. Tengo un público objetivo que es mayor de 50, 55. Oye, pues Facebook es mi red, seguro. Todo el mundo está en Facebook, pero quien la usa de verdad son mayores de 55 años. Público más joven, pues por ejemplo Instagram, especialmente femenino. O sea, tengo que conocer mis redes personales, mis redes sociales para saber cómo es mi público, lo que hablamos de la segmentación, ¿de acuerdo? También antes, como es Twitter, bueno, Twitter recomiendo no hacer campaña directamente aquí. Twitter es más para difundir y hablar con, bueno, que la prensa se informe rápido de lo que hacemos y también para movilizar activistas. Pero para generar persuasión, pues Twitter no es la mejor red, como si lo son el resto. YouTube, TikTok. Yo sé que TikTok es importantísimo a partir de menores de 24 años. Si este es mi público, yo tengo que tener presencia en TikTok. Es importantísimo. Si no es mi público, pues no gastaré tiempo, energías o una persona para que me lleve TikTok, porque no es necesario. Twitch. Twitch es igual que TikTok, pero para hombres. Si yo tengo una política o cierta propuesta o cierto tema que es muy masculinizado y muy joven, oye, pues en Twitch podría ser un buen canal, ¿de acuerdo? Pero tengo que conocer los canales y a partir de aquí darle prioridad a mi canal, a mi público, donde esté mi público, ese le voy a dar mi prioridad. Si es más mayor, Facebook. Si es más joven, pues Instagram tal vez. O sea, vamos variando también. Tercer gran fallo o gran error. Preocuparnos de los seguidores y no de lo que hacen. A mí lo que me preocupa no es cuántos seguidores tengo. Lo que me preocupa es qué hacen por mí, a quién comparten mis contenidos, si ponen me gusta, si ponen comentarios favorables, porque así sus amigos también lo ven, ¿de acuerdo? O sea, la última metáfora de hoy, que no es muy buena, ya os lo digo, no importa lo grande que la tengas, lo que importa es lo bien que la utilizas. Y obviamente, como sabéis, me refiero a la lista de seguidores. Si yo tengo, por ejemplo, 10.000 seguidores y 3.000 comparten mis contenidos, está muy bien. De hecho, está muy bien, 30%. Pero si mi adversario tiene 8.000 y 4.000 comparten sus contenidos, significa que ellos lo hacen mejor. Por tanto, es más probable que sus seguidores estén más activos, que sus contenidos sean mejores o que pues, se interactúe mucho menos, o sea, mucho más con ellos que no con los míos. Vale. A partir de aquí, cuando hago campaña,
la gente local es la que tiene que hacer campaña en su territorio. Es importante no poner paracaidistas, ¿de acuerdo? Porque la gente local da más confianza. En este caso es un ejemplo de París, ¿no? La gente que salía y entraba a las bocas de metro de París recibían folletos de las juventudes, ¿no? Era gente de ese barrio. Por tanto, les sonaban, o los conocían, o conocían sus padres, o iban a ver el fútbol juntos al mismo bar. O sea, genera mucha más confianza. Organicémonos localmente. ¿Que no lo conseguimos? De acuerdo, llevemos a más gente. Pero empecemos local, local, local. Es muy importante. Segundo, dar cosas a hacer. No todo es colgar carteles, no todo es ir a mítines, no todo es hacer retweets, ¿de acuerdo? Es importante generar un montón de cosas. Yo no quiero soldados, yo quiero portavoces, gente que aproveche mis contenidos o aproveche mis acciones para hacer campaña en sus círculos personales, que decía antes, ¿de acuerdo? No quiero solo soldados que retuitean, necesito más. Que no digo que esté mal que retuiteen, pero es muy poco, porque eso no persuade a nadie. Necesito otras cosas. Pues bueno, aquí tenéis un listado enorme que ya os pasarán, supongo, ¿no? Pues yo qué sé, bike mobs, performance que decíamos antes, las olas, ¿no? Que tú online dices dónde vas a estar, haces un recorrido, todo el mundo más o menos vestido igual. Esto era Bolivia, esto es Armenia de violeta, esto es en Burkina Faso de naranja. En Panamá van todos de blanco el día de la patria, ¿no? Van por partidos y por candidaturas. Y todos van de blanco, es súper importante ir de blanco, menos yo, que no lo sabía y soy el que suda a la izquierda. Puertas a puertas, como os he comentado al principio, es muy importante el puerta a puerta, llamadas telefónicas, formaciones como la de hoy, poner carteles en los puentes, o sea, cualquier cosa que se os ocurra, necesitamos variar la tipología de acciones si queremos que la gente haga algo. Si yo no doy nada a hacer o doy siempre lo mismo a hacer, la gente al final se va a aburrir y no lo van a hacer. Por lo tanto, más cosas puedo hacer a lo largo del tiempo que sean diferentes, más conseguiré implicar al activismo. Puerta a puerta en bares. Pues, cuelga algo de naranja en tus redes. Haz la L de Leonel Fernández. O sea, escribe por qué hay que votar por Bernie Sanders. Cualquier cosa, como veis, hay un millón de ideas. Solo os quería poner unos pequeños ejemplos, ¿no? Bueno, cambia el nombre de tu wifi. Yo qué sé, cosas súper sencillas, algunas mucho más raras, pero que todo puede ayudar a generar esa sensación de activismo, ¿no? De gente movilizada que quiere cambiar cosas, que quiere hacer cosas. Tercer punto, para mí muy, muy importante es el de crear una comunidad. Si mis activistas no se sienten cómodos porque no conocen al resto de activistas, porque pues, no le caen muy bien, porque bueno, no los conoce, porque no ha ido nunca, o porque, o sea, vaya rollazo tener que ir a un sitio ahora y saludar a gente que no conozco de nada. En cambio, si conseguimos generar una comunidad, y esto yo lo hago con muchos clientes, ¿no? Pues pensar en acciones para hacer no tan políticas, ¿no? Os pongo un ejemplo. El Partido Socialista Austríaco, en Austria son muy malos jugando al fútbol, malísimos, y nunca van a Eurocopas ni a Mundiales, pero les gusta mucho el fútbol. Pues el Partido Socialista Austríaco generó una app que decía en cada ciudad de Austria en qué bar iban a estar tomando una cerveza y viendo el fútbol, y cualquiera podía acercarse allí y, pues, bueno, beber y ver el fútbol con otros militantes. O alguien que para mí lo hace muy bien es el partido Venstre de Dinamarca. Oye, pues vamos a correr. Quien le guste correr, podemos ir todos juntos, ¿no? Hay una media maratón o hay una maratón, nos apuntamos todos. O hacemos barbacoas familiares, o hacemos lo que sea, pero generamos una comunidad. Es importante, ¿de acuerdo? Vale. Cuarto punto, muy rápido ya. Retail politics. Ya he hablado de la importancia de salir a la calle. Yo a mis clientes les pido que miren su agenda y me digan cuántas de estas reuniones de esta semana las puedes hacer en la sede, en la entidad, yendo tú. Es importante porque más salgas, más gente puedes saludar, relacionarte. Vamos a buscar relaciones, que decía antes. No busco votos, busco relaciones. Por tanto, tengo una agenda muy bien calendarizada de mucho tiempo, con toda la gente que voy a ir, incluso llamadas telefónicas, todo lo que sea importante para ver. ¿De acuerdo? De vez en cuando, fotografías como esta, ¿no? Que se me vea tomando un café, haciendo vida normal. Salgamos del despacho, es muy importante, ¿de acuerdo? Un buen ejemplo es Víctor Orbán, que tiene un montón de fotografías como esta. Luego está el tiempo. Si os fijáis en este GIF, es Matteo Salvini en Italia, después de cada meeting, él está entre 1 hora y 1 hora y 10 haciéndose fotografías con gente.
Si os fijáis, además, la gran mayoría de fotos las hace él mismo, porque así termina antes. Es una hora que está con la gente. A más tiempo le dediquemos a alguien, más permanente será su recuerdo favorable hacia nosotros. Dediquemos tiempo a la gente pensando que cada minuto que pasa es un minuto que nos van a recordar mucho mejor y van además a hablar de nosotros a sus amigos o sus familiares. Además que estos selfies, obviamente, no son, quiero pensar, para colgar encima de la cama en un cuadro, sino que son para enviar inmediatamente a redes sociales a tus amigos. Por eso es importante, ¿de acuerdo? Tiempo, tiempo, tiempo. Vale, bueno, diferentes cosas, ejemplos, mini mítines. En vez de hacer un gran meeting, yo prefiero hacer mítines de bolsillo. A lo mejor hacer 2 al día, recorriendo dos barrios diferentes de la misma ciudad. Genero más relaciones, veo mucho más gente, impacto con un mensaje mucho más local. No, ya sé que los mítines son importantes, pero no tanto, ¿de acuerdo? Prefiero hacer un montón de mítines pequeños que no unos grandes y ya está, ¿no? Pues luego, ejemplos, ¿no? Pues yo qué sé, meter un sofás en pequeñas plazas, food trucks para recorrer el territorio, visitas a locales, a comercios, a bares, etcétera, etcétera. Faladoir, bueno, diferentes ejemplos, ¿no? Este fue uno ruso que colocó sillas en diferentes mercados de la ciudad y online explicaba dónde iba a estar y la gente podía hablar con él 5 minutos. Oye, pues habló con 1000 personas. Son 1000 personas que, oye, se llevaron una percepción mucho más positiva del candidato lo ruso. Vale, esto es lo que decía de los mítines de bolsillo, ¿no? Fijaos, por ejemplo, aquí, ¿no? El Die Linke en Alemania pues, prefirió hacer 42 eventos en 26 días y no solo 26 grandes mítines. Aparte, la campaña que es de hace un par de semanas de Antonio, no, un mes hace, de Antonio Costa, en Portugal, cada día dedicaba a estar por la mañana 1 o 2 horas en un barrio y por la tarde 1 o 2 horas en otro barrio. Recorría las calles, hablaba con la gente y de vez en cuando tenía un micro que le iban dando, que transportaba a su equipo y hablaba 5 minutos a la gente y para los medios, ¿de acuerdo? Genero relaciones, busco relaciones constantes. Más trucos sobre esto. Llegamos antes, siempre. Mi cliente siempre llega media hora antes, 40 minutos antes. Se toma un café en algún bar cercano, habla con gente, o pasea, o lo que sea. Pero no llego a... Intento, a ver, obviamente la agenda es la agenda, ¿no? Pero intento siempre llegar antes. Quedar a tomar café, es lo que decíamos de los mensajes directos de antes, ¿recordáis? Online. Oye, ¿por qué no tomamos un café? Y es importante porque esa gente lo va a recordar muchísimo. Luego un truco que usamos cuando vamos a visitar comercios. Siempre damos algo, un pequeño material, un pequeño folleto, pero nunca hay ningún teléfono escrito. El truco para que nos recuerden es coger un bolígrafo y delante de la persona, el candidato o la candidata, le escribe su WhatsApp. Oye, aquí tienes mi WhatsApp, toma. Y os aseguro, no solo que lo va a recordar, sino que seguramente ese papel no lo va a tirar, lo va a guardar. Incluso le dirá a sus amigos, oye, pues yo tengo el WhatsApp del candidato o la candidata y no era tan mal tipo. ¿De acuerdo? Además, otra cosa que también os aseguro por experiencia es que no os van a escribir casi nunca. Igualmente, nunca demos obviamente el personal, demos el del equipo o demos el institucional. Y último punto, tengo que generar contenidos constantes de lo que hago. Y para eso tengo que variar la tipología, como las imágenes, ¿no? Pues oye, testimoniales, imágenes, vídeos, un directo, contenidos humanizantes, frases, lo que queramos, infografías, pero variamos siempre la tipología. ¿Cómo preparamos los contenidos? Nosotros usamos una metodología que nos funciona muy bien, sobre todo para no dejarnos nada. Se trata de esto, ¿no? Primero, obviamente, decidimos dónde vamos a ir. Dónde iremos seguramente por la segmentación, dónde me interesa ir, dónde me interesa ir menos, etc. Antes, ¿qué haré antes de ir a ese sitio? O una entrevista, o un debate, o una visita a un territorio. Pues antes a lo mejor llamaré por teléfono a 5 o 6 personas, o a 2 o 3, oye, mañana estaré en tu barrio, a ver si nos vemos y tal. O puedo pensar que haré una infografía diciendo que mañana estaré allí. O puedo, obviamente, darle a mi cliente pues, un listado con los mensajes o el discurso que tiene que hacer allí, lo va a aprender. Muy bien. Antes, a lo mejor no hago nada, porque creo que no tiene importancia, pues no haré nada antes. Bien, durante.
siempre pido 2 cosas o 3 mínimas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quiero que el candidato hable con el presidente de la asociación de padres del barrio. Quiero que el candidato se haga una fotografía en la Plaza Mayor y quiero que el candidato se tome un café en el bar Pepe, porque allí, yo sé que allí va todo el barrio a tomar café. Son 3 cosas que la sabe mi candidato y la sabe mi fotógrafo o fotógrafa, ¿de acuerdo? El equipo lo sabe. Tengo esas 3 cosas solo, me da igual. Además, puedo hacer stories, puedo hacer un pequeño directo, puedo, si estoy, imaginaos, en una entrevista, en un debate, colgar infografías con las frases, porque ya las tengo, he hecho el discurso. Muy bien, después, pues puedo hacer un álbum de fotos en Facebook de todo, yo qué sé, pues de la visita. O puedo hacer un vídeo recopilatorio de cómo ha ido la visita, con quién he hablado, etc. Esa metodología que parece horrible, y lo es, la primera vez, a la tercera te sale sola. Y así nos permite saber qué comunicar antes, durante y después de cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y va muy bien sobre todo para no dejarnos nada y sobre todo para no improvisar. Que improvisar a veces está bien y a veces no tan bien. Vale, a partir de aquí, contenidos. Los mini vídeos son cada vez más importantes. Tenemos que tener un muy buen equipo de editor de vídeo para que consiga generar mini vídeos constantes, ¿de acuerdo? Pues pequeñas reflexiones, vídeos infográficos, lo que sea, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo ha crecido la importancia de los mini vídeos. Y especialmente os recomiendo mini vídeos en Instagram, porque Reels, Instagram le da muchísima visibilidad a los Reels, porque su algoritmo los está haciendo, los quiere dar a conocer y quiere que todo el mundo utilice Reels, ¿no? Sobre todo para competir con TikTok, y por tanto Reels ahora mismo te permite llegar a muchísima más gente que antes era imposible. Usemos Reels en nuestra comunicación o en nuestras campañas. TikTok, como sabéis, hemos visto ya el público de TikTok, si lo tenemos muy, muy joven, pues es una gran herramienta. Ahora bien, lo importante para mí, lo básico de TikTok es no hacer el imbécil. No hay que hacer el ridículo para estar en TikTok, no hay que hacer challenge, nada. Hay gente muy seria, como Netanyahu, como Macron, que tienen TikTok y lo usan muy bien. Aprendamos, miremos cómo lo hace otra gente. No hagamos challenge, no hagamos el idiota, no hagamos el ridículo. Es importante, muy importante eso. Pero TikTok es una muy buena herramienta para llegar a cierta tipología de población, si lo hacemos bien. Vale, con la pandemia, obviamente, el auge de los directos ha sido una constante, pues por tanto, pensemos en directos. ¿Cómo los tenemos que pensar? Y voy muy rápido ya. Uno, que no duren más de 1 hora. Es importante. Si duran más, que haya más voces, más participantes. Hacerlos entretenidos. Si son solo políticos y ven un meeting, solo los ultrafans que ya te votan van a verlo. En cambio, si hago cosas más entretenidas, que puede generar interés de más gente, es más probable que la gente, aunque no me voten, aunque no estén indecisos, pueden estar interesados en verme. A partir de aquí, la importancia de los influencers cada vez más. Además, segmentados. Necesitamos microinfluencers, que es de 1.000 a 100.000 seguidores, que tienen más credibilidad que no los mayores, además son más baratos, pero especialmente porque sus seguidores son mucho más segmentados, ¿no? Y os pongo este ejemplo, por ejemplo, de Marquita Bradshaw, que basó su campaña en hacer directos de Instagram con influencers afroamericanos. Oye, pues consiguió ganar increíblemente esas primarias solo con esa tipología de directos, ¿no? Pues pensemos, también lo hacía Kamala Harris, pensemos en el uso de influencers, pero sobre todo en influencers segmentados. Y, bueno, más ejemplos de contenidos, ¿no? Podcast, que cada vez es más importante. Tenemos que pensar una estrategia en podcast, infografías, cómo usarlas, por ejemplo, números enormísimos, palabras grandísimas, porque la gente lo va a ver leyendo en diagonal en el timeline. Por tanto, tiene que ser muy grande para que la gente lo pueda recordar. Bueno, Tinder, si queremos, y la idea de WhatsApp, ¿no? WhatsApp, ¿qué significa? Pues contenidos que para esta red no parezcan tan profesionales, o vídeos con mala calidad, porque si son de buena calidad, la gente no los va a poder descargar y por tanto no los va a llegar a mirar si tardan mucho en descargarse. Así que mala calidad, modo casero, pero es lo que funciona, ¿no? Y ya termino. Story Tweets.
en toda mi comunicación, en campaña o en comunicación institucional, tengo que comunicar para qué hago las cosas y no qué hago. ¿De acuerdo? Todo el mundo hace cosas, pero nadie recuerda si un político hace una carretera, por ejemplo, porque es su trabajo. Necesitamos generar memorabilidad. Decir he hecho una carretera es informar y está muy bien. Decir para qué he hecho la carretera es comunicar. ¿De acuerdo? Imaginaos este gobernador, que es ex gobernador de Chaco en Argentina, he hecho una carretera, ¿no? Pues ole, fantástico, campeón, pero nadie lo va a recordar, es tu trabajo. El mensaje sería, gracias a esta carretera, más empresas invertirán en el territorio. Ese es el mensaje, ¿de acuerdo? ¿En qué estoy cambiando la vida de la gente? Es importante comunicar de esta manera. ¿Para qué hago las cosas? Si no lo hacemos, la gente es mucho más complicado que nos recuerde y que recuerde todo lo que hacemos. Bueno, ya termino. Sobre la segmentación, ninguna relación será tan buena como la que se consigue cuando sabes qué le importa al interlocutor. Sepamos qué le importa a la gente, qué le preocupa para poder comunicar con un mensaje que le impacte, que recuerden. Busquemos relaciones constantemente, no solo difundir. Busquemos que nuestros activistas hagan campaña a nuestro favor en sus círculos personales o no vamos a ganar nunca. Y sobre todo, creemos percepciones o otros lo harán. Así pues, nada, aquí lo dejo tengo este libro si tenéis mucha más curiosidad y nada más. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Voy a dejar de compartir y si tenéis algún comentario o alguna pregunta, pues aquí estoy.